Quiero hablarles de una persona, realmente que no podríamos hablarlo en una charla así porque es para realmente estudiar. No quiero decir personaje porque hoy en día cuando uno dice es un personaje como que está hablando peyorativamente o diciendo que es un aparato, ¿no? Es realmente una figura de la Biblia muy importante. Me estoy refiriendo al apóstol, al discípulo y apóstol Pedro. Pedro, también llamado Cefas, que significa Pedro, pero nada más que en arameo, que significa piedra, pero su nombre que le pusieron cuando nació era Simón. Pedro, el papá de Pedro, o de Simón, se llamaba Jonás, como aquel antiguo profeta. Y Jonás era de oficio pescador, tenía un par de barcas grandes que se usaban para pescar. Se pescaba básicamente los recursos ictícolas del lago de Genesaret o el llamado Mar de Galilea. Por eso, si bien eran de Betsaida, ellos habían mudado a Capernaum porque Capernaum era la ciudad donde Jesús había puesto su residencia, estaba cerca de la costa, así que de eso vivían. Pero Jonás se había hecho socio, había hecho una sociedad con otro hombre llamado Zebedeo, que también era pescador y tenía otras barcas. Así que entre los dos se ayudaban, pescaban y repartían las ganancias, es decir, vendían el pescado. Jonás tenía hijos, entre ellos estaba Simón, que aparentemente era el mayor, y después estaba Andrés, otro de los hijos de Jonás. Y Zebedeo también tenía hijos, no sabemos si más, pero conocemos dos, los hijos de Zebedeo, que eran el que fue el apóstol Juan y Jacobo, Santiago o Jacobo, el que después fue muerto por Herodes, muy cerca después de la muerte de Jesús, él fue decapitado, cortado la cabeza a espada por Herodes, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? O sea, tenemos el cuadro familiar. Vivían en Capernaum, aunque eran de Betsaida, que eran un poquito más al norte. Estaban ahí por razones de trabajo, así que estaban. Ahora, Andrés era un muchacho muy... todos se ve que eran gente que buscaba a Dios de alguna manera con la luz que tenían en ese momento dentro de la religión, eran buenos israelitas. Y Andrés estaba buscando, y todos los israelitas buenos y cumplidores de la ley, todos estaban con la esperanza del Mesías, porque estaban viviendo una situación muy complicada como país. Así que Andrés había seguido, ¿saben a quién era discípulo Andrés? De Juan el Bautista. Así que Pedro tal vez alguna vez fue bautizado o lo que sea, pero Andrés era lo que andaba buscando y le traía las novedades a Pedro. Pedro también estaba con esa búsqueda y lo vamos a ver después, porque en Juan 1:41, 1:42, yo les cito, nomás no podemos ver todos los textos, la verdad que es lindo ver los textos, pero no podemos. Andrés se encuentra con Jesús. Entonces, ¿qué hace Andrés? Lo primero que hace es lo que siempre hizo. ¿Cómo se encontró Andrés con Jesús? Por Juan el Bautista, porque estaba Andrés siguiendo a Juan el Bautista y Juan el Bautista vio a Jesús y le dijo: mirá, Andrés, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Andrés, ¿qué hizo? Andrés y otros discípulos se fueron detrás de Jesús y Jesús le dice: ¿qué quieren? Queremos ver dónde vivís, queremos conocerte. Y Jesús los invitó a su casa en Capernaum y estuvo todo ese día predicándole. Así que Andrés quedó convencido. Tanto es así que después fue y lo llamó a Pedro y le dijo: Pedro, hemos encontrado al Mesías. ¿A quién? Al Mesías. ¿Y dónde está? Jesús, un maestro. Así que Pedro lo conoció a Jesús por medio de su hermano Andrés. Y Jesús, cuando lo vio, le dijo: ah, Simón, hijo de Jonás, de hoy en más te vas a llamar Cefas o Pedro. Y le puso nombre. Pero Pedro no lo siguió en ese momento. Pedro se fue a trabajar, porque era el mayor, por eso se entiende que es el mayor, y tenía que estar a cargo del negocio de la familia junto con su padre. Porque cuando su padre se fuera, él tendría que quedar a cargo del negocio de la familia. Y lo vamos a ver un hecho fundamental, cuando en un momento Jesús ya había empezado su ministerio y ya estaba rodeado de mucha gente, y la gente, vieron lo que son las multitudes, no se pueden controlar, y Jesús estaba en la playa, no alcanzaba ya a ver a la multitud y se le venían encima, entonces
le pidió a Pedro que estaba ahí trabajando, y Pedro escuchaba, se hacía el sota, pero él seguía trabajando lo suyo. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿no me prestás una de tus barcas? Porque él estaba limpiando las redes, después de haber tenido un día de trabajo, una noche de trabajo. Sí, no hay problema. Así que Jesús, él mismo, se adelantó la barca un poquito adentro, y la barca hizo de tarima, y Jesús predicaba desde la barca a toda la gente que estaba en la orilla. Me imagino que habrá quedado sin garganta Jesús para poder predicar desde ahí. Bien, cuando terminó de predicar, Jesús, ¿qué hizo? Pedro, hace una cosa, vamos mar adentro, vamos a pescar, le dijo. Era uno que no sabe nada de pesca, le parece simpático, vamos a pescar. Pero Pedro, que era un tipo que sabía de qué se trataba, le dijo, maestro, imposible, estuvimos toda la noche, hoy fue un día malísimo. Y aparte, si no pescamos de noche, ¿qué vamos a pescar de día con toda esta multitud, este ruido, qué sé yo qué? Pero Jesús le insistió, bueno, tanto que insiste, vamos un ratito. Así que fueron a pescar, y cuando echaron las redes, sucedió lo que se conoce como la pesca milagrosa. Era tan grande la cantidad de peces que tuvieron que pedir ayuda a los los hijos de Zebedeo, a los otros socios. Fueron con otros extranjeros. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro se postró porque vio que era un milagro, porque él que sabía, él que tenía todo el conocimiento, no pudo pescar en la noche, y durante el día Jesús le dijo, tirá acá, ahí tiró y sacó. Se postró Pedro y dijo, maestro, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Vaya que sí. Pedro tenía una esposa, ¿sabían? Pedro estaba casado, por eso tenía suegra, y Jesús le sanó a la suegra de Pedro. Tenemos ese milagro, así que sabemos que Pedro estaba casado. Porque no se puede tener suegra si uno no está... ¿Entienden? Así que él dijo, no, Señor, apartate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús le dijo, vení y seguime, y yo voy a hacerte pescador de hombres. Pero no sé si en ese momento Pedro lo siguió o qué pasó. Dice que sí, que lo siguió en ese momento instantáneamente, aunque no sabemos bien exactamente cómo fue el hecho. El tema es que más tarde Jesús estaba con todos sus discípulos, que eran muchos, no eran 12, eran muchísimos los que seguían a Jesús. Y Jesús se tomó el trabajo, después de haber orado toda la noche, y dijo, bueno, a ver muchachos, voy a elegir a los que van a ser los más cercanos a mí. Y eligió a 12, y entre esos lo llamó a Pedro. Y les dijo, miren, yo les voy a dar autoridad. A los 12 les dijo, les voy a dar autoridad y les voy a dar poder. Vamos a ver este pasajecito, algunos tenemos que ver, ¿no? 6:12 de Lucas. Dice, y en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando, Jesús, ¿no? A Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, es decir, los eligió para enviarlos, porque apóstoles significa enviado, mensajero. A Simón, fíjense siempre primero, a quien llamó Pedro y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, otro Jacobo, Santiago, Simón llamado el Celote, era otro Simón, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Y luego de esa elección encontramos que en Lucas 9 dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Creo que ustedes quiero que se concentren en la vida de Pedro. Se lo dio a todos, pero pensemos en Pedro. Es decir, Pedro fue elegido, fue seleccionado, fue testigo de un milagro y ahora recibe poder y autoridad sobre demonios y sobre enfermedades. ¡Qué bárbaro! Tenemos que orar para que el Señor nos dé esas manifestaciones de las señales de su poder para confirmar la predicación de su palabra. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y le dijo, no teman, no lleven nada en el camino porque yo les voy a proveer, bla, bla, bla. Y fueron y volvieron, pero con
contentísimos, porque dice, los demonios se nos sujetaban y orábamos por los enfermos y se sanaban y predicamos el evangelio del reino de Dios, el que habían escuchado de Jesús. Por eso les digo que Pedro es una de las figuras más importantes, no solo del Nuevo Testamento, de toda la Biblia, ¿no? Es un hombre sin letras y del vulgo, así lo veían los fariseos. Después en Hechos se puede ver que cuando ellos estaban predicando, dijeron, ellos se dieron cuenta de que eran gente, dice, que eran sin letras y del vulgo, porque no habían estudiado, eran pescadores, sabían lo mínimo, y del vulgo, es decir, algo vulgar, del pueblo, no eran como los fariseos, que eran gente estudiosa, capacitada. Y los fariseos se dieron cuenta de que le reconocían que había estado con Jesús, porque Pedro había hecho un milagro y no podían negarlo, porque toda la gente lo había visto. Así que Pedro sabemos que era una persona tosca, humilde, insignificante como para este mundo, era un simple pescador, tenía ardor en su vida, celo, perseverancia, afán de agradar al Señor, y su vida es una imagen espléndida de lo que Dios puede hacer con un ser humano, ¿no? Pedro es maravilloso su vida porque Jesús no eligió a lo mejor, considerado mejor para este mundo, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Si Jesús eligió a Pedro, a nosotros también. O sea, si Pedro fue elegido, nosotros podemos ser dignos de su elección. Es más, hemos sido dignos de su elección y acá estamos, ¿cierto? Así que es maravillosa la vida de Pedro, ¿no? Sin embargo, fíjense que a pesar de toda su humildad, Pedro había sido seleccionado por Jesús, por Dios, para algo importante. Fíjense que Pedro está siempre en la lista. Cuando ustedes vayan a ver en cualquiera de los evangelios una lista de apóstoles o discípulos, Pedro primero. Simón era el primero, era el respetado, era la voz de los demás. Como él tenía un carácter así, atropellado, ¿no? Él iba primero, era tan vehemente que eso también le jugaba en contra. Era maravilloso, pero metía la pata cada 2 por 3, porque siempre reaccionaba, no pensaba antes de reaccionar. Entonces siempre los discípulos, cuando querían decirle algo a Jesús, lo rodeaban a Pedro y era Pedro el que iba y lo enfrentaba, porque él era, aparentemente tenía más edad, era más experiencia, era un hombre casado, un hombre duro, así que él enfrentaba. Él amaba a su maestro, amaba a su maestro. ¿Saben que en una ocasión estaban pescando y vino una terrible tormenta? Estaban en medio y Jesús se apareció caminando sobre las aguas en medio de la madrugada, la noche, así que se pegaron un susto, porque encima de la tormenta se aparece Jesús y dijeron, es un espíritu, un fantasma. Y Jesús dijo, no soy yo. Y Pedro lo miró así entre el viento y la lluvia y la tormenta y dijo, si sos vos, Señor, si eres tú, mandá que yo pueda caminar sobre él. Fíjense qué loco, no pensó. Bueno, vení, le dijo Jesús. Y se bajó de la barcaza y empezó a caminar él. Qué bárbaro, qué acto de fe. Así que Jesús estaba ahí, no estaba muy lejos, así que él iba a caminar. Cuando pensó lo que había hecho, dijo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Se pegó un susto porque la tormenta y el viento lo asustó, dejó de mirar al maestro y se empezó a hundir. Y Jesús lo agarró, lo levantó y subió a la barca y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero miren que él llegó a caminar sobre las aguas. O sea, no estamos hablando de cualquier Pedro, cualquier Simón, de cualquier creyente. Fue un tipo realmente espectacular y tuvo el privilegio de ver grandes milagros de Jesús. Él estuvo presente cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, y también cuando resucitó a Lázaro. Pedro estaba ahí. Pedro estuvo ahí, Pedro estaba chismoseando cuando Jesús dijo, le vinieron a decir, maestro, Lázaro está allá en ¿cómo es la localidad donde vivía Lázaro? No. Se me olvidó. Bueno. ¿Y Jesús qué se hizo? Se quedó 2 días más. ¿Dónde estaba? Que estaba lejos. Y después Jesús le dice, bueno, vamos, porque ya ahora sí Lázaro
duerme. Lázaro está muerto, ahora vamos. Entonces estaban todos ahí comentando, ¿para qué? Recién habían salido de Jerusalén, donde los fariseos casi lo matan, lo querían apedrear. Y ahora volvemos y bueno, vamos a morir como Lázaro. ¿Qué vamos a hacer? Y fueron allá y él fue testigo de cuando movieron la piedra y el tipo que hacía 4 días que estaba muerto resucitó y salió caminando todo envuelto en la sábana con que lo envolvieron en ese entonces, ¿no? Como una momia. Desátenlo, dijo Jesús, y salió, y el tipo salió hablando. Y denle de comer, porque hace 4 días que no comía el pobre Lázaro, ¿no? Así que fíjense los milagros que vio. Él fue partícipe cuando él tuvo la una de las bolsas donde él repartía el pan y el pez para 5.000 personas. Más, 5.000 hombres, dicen, más mujeres y niños. Y él sacaba el pan y sacaba el pescado y no se terminaba. Él fue testigo de esos milagros. Él era amigo íntimo del Señor. Jesús tenía sus 12 y después Jesús tenía sus 3. Era Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, Jacobo, ¿no? Esos eran los 3. Y en una ocasión, fíjense, Jesús fue al monte y solo se llevó a ellos 3. Los otros discípulos quedaron abajo. Solo dijo, a ver, vengan ustedes 3, vamos a orar al monte. Y mientras estaban orando, resulta que se apareció nada menos que Moisés y Elías y Jesús se transfiguró. Es decir, su apariencia cambió y resplandecía, era la verdadera esencia de quién era Jesús. Pedro estaba ahí y por supuesto, como era atolondrado, dijo, ¿por qué no hacemos unas chocitas acá para ustedes 3? Así nos quedamos, no bajamos nunca más y esto es fantástico. Esto es como estar en el cielo. Porque dice que él decía esa cosa porque no sabía lo que decía de la emoción y escuchó la voz del cielo, escuchó la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado, a él oí. Así que Pedro era un tipo, ¿sabe? Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, muchachos, ¿qué dice la gente de mí después de ya varios años de ministerio? Y algunos que sos un profeta, otros que sos un maestro. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Qué creen que soy yo? ¿Profeta, un maestro, un gran personaje de la historia? Pedro fue el que habló. Dijo, no, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y se llevó un regalo de Jesús y dijo, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, ningún ser humano te lo enseñó, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso a vos te voy a dar la llave del reino de los cielos. Y dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y bla, bla, bla. Pedro, imagínense, ancho el tipo, ya era, me imagino, ancho, porque los pescadores vieron que son fornidos. El tipo habrá quedado así, mirando a los otros 11, diciendo, ¿escucharon? ¿Escucharon? Tanto fue así que poquito después Jesús les está advirtiendo ya al final de su ministerio y le dice, miren, yo tengo que morir, vamos a ir a Jerusalén y ahí me van a matar. Entonces como él ya estaba agrandado, porque claro, Jesús le había dicho que él era la llave, ya se escuchaba el ruidito de la llave del reino, no sé qué se imaginaba él, ¿no? Y le dijo, vení maestro, vení. No, ¿cómo vas a sufrir? Por favor, no te hagas esto, nunca te pase esto. ¿Cómo que vas a morir? No. Y ahí se llevó el reto de Jesús en vez del premio. Le dijo, apartate de mí, Satanás, porque me estás haciendo estorbo. Porque estás mirando como miran con los criterios humanos y no con los criterios divinos, porque yo vine para morir. Y no es fácil y me estás poniendo estorbo porque Jesús estaba tentado a querer salir, no quería morir, ¿no? Así que Pedro, en vez de ayudarlo a Jesús a cumplir su misión, lo estaba incitando a que se desvíe y no cumpliera la voluntad de Dios. Bien, ¿cuántas cosas más hay? Pero vamos a ir salteando un poquito. Vamos derecho al punto, ¿no? Si ustedes quieren, después pueden leer los evangelios y centrarse en la vida de Pedro, porque hay un montón de sucesos y hechos donde Pedro realmente recibió, escuchó cada palabra de las enseñanzas de Jesús, vio cada milagro que hizo Jesús, experimentó en él sus milagros. Él hizo milagros con el poder que Jesús le dio, ¿no? Bien, pero en la última cena,
ya cuando Jesús estaba para ser sacrificado, Él les dice a los discípulos, ¿saben qué, muchachos? Esta noche todos se van a escandalizar de mí y todos me van a abandonar. Y Pedro dijo, no, todos no, capaz que esta manga de flacucho, yo jamás iré hasta la muerte. Y Jesús le dice, Pedro, ¿sabes qué? El diablo ha sido pedido por el diablo para zarandearte como a trigo. Pero yo he pedido por ti para que tu fe no te falte. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Estoy citando versículos que los tengo acá, pero no los podemos leer cuando hay tiempo. Y le dijo, no maestro, no lo que vos digas, pero yo voy hasta la muerte, nosotros y todos los otros, claro. Pedro siempre era el punta de lanza, nosotros no se quisieron quedar atrás. Y a coro decían, iremos hasta la muerte con vos, nunca vamos a volver a hablar. En cuanto voló un mosquito se fueron todos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sentía. Pedro sentía un cariño, un respeto, una sensación de que él con el maestro iba a lo que sea y para lo que sea. Pero luego llegó la noche esa y Jesús fue encarcelado. Así que todos se fueron, porque vino un montón de gente con la guardia del templo, con los fariseos, con gente con palos, ¿no? Y sucedió lo que conocemos. Y si no, léalo. Pero el único que siguió a Jesús de lejos fue Pedro. Tanto es así que quería ver qué pasaba con su maestro. Y se fue a la casa del sumo sacerdote, donde se iba a hacer el juicio, donde se iba a reunir el Sanedrín para juzgar a Jesús. Y él estaba en el patio y hacía frío, así que estaba calentándose, tapado, un poco tapado, disimulado, haciéndose el sota para que no lo reconocieran que él estaba con Jesús. Pero claro, cuando él habló, o alguien lo miró y dijo, cuando Jesús le dijo eso, le dijo, mira, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro dijo, no, jamás voy a negar. Entonces, ahí sí va el relato que estoy poniendo. Lo que pasa es que se me desarma todo el sermón porque lo salteo todo, lo necesito el sermón. Así que Pedro estaba chusmeando a ver qué pasaba con el maestro y alguien lo reconoció y dijo, ¿vos no estabas con ese hombre? No, yo no. Sí, dijo otro, sí, por su tonadita se nota que sos Galileo. Que vos andabas con el de Nazaret allá, porque Nazaret, Capernaum y todas esas localidades estaban en la provincia de Galilea, al norte, ¿no? Se nota por tu tonadita, se ve que hablaban distinto, de que sos el Galileo. No, yo jamás. Entonces pasó un rato más y alguien, y voy a leer esto, ¿no? Mateo 26, 69, para que ustedes vean la actitud, ¿no? 26, 69, ¿dónde está? Pero estaba sentado fuera en el patio, Pedro, y se le acercó una criada y diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que estás hablando. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo que a los que estaban allí, también él estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre, lo juro, dijo. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. A mí me pasó así una vez que fui a hacer trámite a Capital Federal, y estuve toda una mañana haciendo trámite, y claro, para que no me tomen de cabecita, estuve yeyeando y haciendo todas las cosas para que yo, y no me salía, pero practiqué, y estuve me quedó la boca cansada, la lengua de tanto yo. Cuando terminé el trámite, contento de que había llegado bien, me subo a un taxi para ir hasta una parada de colectivo, que me llevara hasta la parada de colectivo, apenas me subo, le digo, llévame hasta allá, ya se me dice el hombre, usted no es de acá, ¿no? Usted es misionero, ¿no es cierto? Ay, yo también hace 30 años que vine allí y me contó que nació en Santa Inés, me descubrió. Dije, ¿para qué tuve tanta fuerza? Me agarraron, ¿no? Bueno, acá le pasó a Pedro lo mismo, él habrá querido hacerse no sé el qué, pero hasta tu manera de hablar, dice, hombre,
te delata, te descubre. Entonces él comenzó, dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Él no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Él estaba salvándose. Los otros ya habían rajado, estaban no sé qué dónde. Él era el que no iba a abandonar al maestro, estuvo ahí. Pero después, cuando le apretó el zapato, le saltó lo que tenía. Eso es lo que él podía hacer, más que eso no podía. Y Jesús, de todas formas, sabía que iba a ser así. Entonces cantó el gallo, y cuando cantó el gallo se acordó de lo que Jesús le había dicho. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Y acá quiero que puntualicemos. Fíjense lo que significó para Pedro ese momento. Él traicionó a Jesús. Judas lo traicionó y Judas se arrepintió, ¿saben? ¿Saben que se arrepintió? Quiso enmendar la cosa, fue a devolver las 30 monedas y no se las quisieron ni recibir, y él las tiró. Fue y se ahorcó de la carga de conciencia que tenía en su cabeza. Lo torturaba el hecho de haber traicionado tan vilmente a una persona inocente. Pedro también hizo lo mismo. Él, que lo amaba, que Jesús le había dado toda la intimidad, la amistad, le había dado todo. Él no era cualquier discípulo. Él era de los 3, y de los 3 era el que había hecho las grandes cosas. Él era el gran Pedro y había fracasado de una manera terrible. ¿Saben cuándo? En el peor momento que podía haber fracasado su fe. Porque ni siquiera ahora estaba el maestro para ayudarlo, para levantarlo, para decirle: ten fe, no dudes. No estaba el maestro para escuchar una palabra. Y es más, lo mataron a Jesús. Y él no pudo disculparse. O sea que para Pedro, por eso dice, y saliendo fuera, se olvidó de Jesús y de todo. Lloró amargamente porque se le partió el corazón. Porque lo traicionó de la manera más fea y en el momento más feo que se le podía haber ocurrido, cuando Jesús estaba preso para morir. ¿Me explico? Qué durísimo que habrá sido para Pedro. Yo creo que eso habrá sido la noche más oscura de toda su vida, pero seguro que fue así. Yo creo que esos habrán sido esos días en que Jesús fue muerto y estuvo 3 días y hasta que resucitó, habrán sido los días más horribles de su vida. Sentirse que él traicionó a su maestro. Y pasaron los días y Jesús resucitó. Y se le apareció a Pedro. Y se le apareció después a todos los discípulos, ¿no? 2 veces. Y después dice Juan en el capítulo 21, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberio, que es el mar de Galilea. Estaban allí ellos. Y pasó esto. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, todos discípulos de Jesús, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Pedro y Juan, y después otros 2 discípulos que no nos dicen el nombre, es decir, 7 personas. 7 de los 12 estaban ahí, bueno, de los 11 porque Judas ya se había suicidado, es decir, de los 11 estaban 7, faltaban 4, no sé dónde estarían. Entonces Simón Pedro dijo: ¿saben qué? Me voy a pescar. Seguramente eso a él le traería paz, le traería en el medio del mar, pensar todo lo que había pasado, y fundamentalmente yo creo que ya habría comenzado en él ese sentimiento de arrepentimiento. Bueno, por lo menos Jesús estaba vivo, lo había visto vivo, había esperanza para su corazón. Dice que dijo Pedro: me voy a pescar. Entonces todos dijeron: nosotros también vamos con vos. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche estuvieron tratando de pescar y no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, de repente ellos miran así en la playa, que ya se habían acercado, ya después de una noche infructuosa, ni eso le salía al pobre Pedro, ¿no?
vieron que había un extraño, un desconocido en la playa, junto a un fuego. Dice, mientras estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les gritó, hijitos, ¿tienen algo de comer? O sea, ¿tienen algún pescado que me den para comer? Y ellos le dijeron, no pescamos nada. Malísimo. Entonces le gritó Jesús, echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar. Entonces la echaron y cuando echaron la red ya no la pudieron sacar. Otra vez nos encontramos con el milagro similar, ¿no? Y ahí está Pedro. Ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan se le llama a sí mismo el discípulo amado, ese discípulo le dijo a Pedro, es el Señor. Fíjese, Pedro en todo eso no alcanzó a discernir, él no tenía esa capacidad para... Juan sí, ¿no? Dijo, ese es el Señor. Es la marca clásica del Señor. Ya lo habían visto, sabían que estaba resucitado. Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó y miró, este hombre tosco, oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque bueno, para pescar estaban más libres, estaban con la ropa más interna, ¿no? Más interior. Así que se puso las túnicas, se ciñó la ropa y el tipo se tiró al mar, no esperó, ya faltaban 100 metros para llegar a la playa. Así que no esperó ni siquiera ir con el barco, se tiró al mar, dice que se echó al mar y los otros discípulos juntaron la red y venían arrastrando el barco hacia la costa. Al descender a tierra, imagínense Pedro todo mojado, todo empapado, toda su ropa mojada, desesperado por ver a Jesús, ¿no? Dice que arrastrando la red de peces, pues no distaban mucho, más de 100 metros de la costa. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús estaba ahí, sentado, había brasa, ya había hecho el fuego y estaba en una parrilla, no sé cómo harían, un pescado y pan. Entonces Jesús le dijo, pescaron, traigan de lo que pescaron. Así que lo limpió, me imagino, Jesús o no sé quién, y también pusieron a preparar el desayuno. Así que mientras estaban ahí, estaban comiendo el desayuno y todos lo miraban a Jesús. Y nadie se atrevía a preguntar ni a decir nada. Dice que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, porque fíjense, cuando Jesús le dijo, traigan de lo que acaban de pescar, y fue Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús, vengan y coman, y ninguno de los discípulos se atrevía a decir nada. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo partió y lo dio a sí mismo el pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 153 pescados. ¿Saben? Pedro ni contó los pescados. Pedro ya ni le interesaban más los pescados. ¿Qué le interesaban los pescados? Los otros discípulos sí. ¿Y por qué está el dato de 153? Porque eran muchos y eran grandes. Y aún así, miren, la red no se rompió porque eran muchos. Eso se iba a terminar rompiendo la red. Era un milagro realmente todo ese hecho. Entonces, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Fíjense, no le dijo Pedro, Cefas. Volvemos al principio. Como aquella vez, el mismo Simón, el mismo milagro, la misma situación. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le pregunta Jesús. Fíjense que no les pregunta, fíjense este detalle, no les pregunta, Simón, ¿aprendiste la lección? A ver si la próxima vez que me traiciones, Simón, a ver, ¿dónde estaba tu fe? Hombre de poca fe. ¿De qué le habló Jesús? De lo importante. Volvemos al inicio. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apaciente a mis corderos. O sea, le da otra vez el apostolado, vas a ser apóstol.
Volvió a decirle por segunda vez Jesús a Pedro, a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjense, 3 veces le negó Pedro. 3 veces Jesús le preguntó. Y Jesús, lo más importante en este caso, era ver si el amor de Pedro estaba intacto. No todo lo demás que había fracasado. La fe de Pedro, que le iba a preguntar si había fracasado o no. Sí, todo lo demás de Pedro había fracasado. No le preguntó: che, Simón, ¿estuviste echando algún demonio esta semana? ¿Oraste por sanidad y se sanó alguien? ¿Le pegaste un profetizazo a alguno y se cumplió? No. Fue al punto, a lo importante. ¿Aprendiste algo? Estuviste estudiando, me imagino, todos estos días que yo no estuve, después de la que te mandaste. ¿Me amas? Esa es la pregunta fundamental que el Señor nos va a hacer y que siempre nos hace. Ahora, yo lo que quiero concentrarme es en esto, para ir terminando. ¿Qué diferencia había entre el Pedro primero, que estaba en la barca, y este? ¿Saben cuál es la diferencia? Para no perder tiempo pensando. Este Pedro de ahora era un Pedro roto. ¿Saben? Era un Pedro quebrado. Era un Pedro que no podía levantar la mano y bravuconear, porque los demás le iban a decir: ¿qué me venís a hablar vos? Ninguno. Nosotros rajamos, pero no lo traicionamos. Después volvimos. Vos juraste, pero rejuraste de que no lo conocías, lo retraicionaste. Y justo ahí, en el momento peor, nosotros pecamos de cobarde, pero vos de traidor, ¿qué le venís a levantar? Pedro ya no podía levantar el dedo, porque era un hombre quebrantado. Esa era la diferencia. Esa es la diferencia. Podemos conocer de Dios, pero conocer muchísimo, no solo la palabra, sino la palabra revelada de Dios, como la tuvo Pedro, que dice que el Padre le reveló cosas que nadie reconocía. Podemos desarrollar el poder de Dios y tener sanidad y tener dones. Podemos hacer muchas cosas por Dios. Podemos buscar